Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia, que es muy importante, y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Che Guevara o injusticia. Terminamos así el programa anterior y ahora comenzamos el episodio número 22 de este gran especial dedicado al Che, con los invitados que ya se me habían enojado del anterior programa por no resaltarlos. Tenemos unos invitados, hay unos espectadores que siempre están haciendo el aguante. Así que, muy buenos días. Es correcto empezar así, ¿no? Más o menos recapitulando básicamente lo anterior. ¿Cómo nos encontramos hoy, Fran? Creo que bien, bastante bien. Tranqui para empezar a desarrollar de la vida del querido Ernesto. Sí, Ernesto, sí. Uy, de tantos apodos que tiene no me acuerdo específicamente uno, pero bueno. Vamos a desarrollar ahora, siguiendo con como el segundo capítulo de este especial dedicado a Ernesto Che Comandante. Vamos a desarrollar sobre el segundo viaje de América en particular. Nos habíamos quedado más o menos del viaje que hace hasta Venezuela, por ahí que comentábamos que se va de Chile a Perú y de ahí hace un recorrido por Brasil y el Amazonas. Se queda ahí trabajando después. Bueno, él había pasado por una comunidad de leprosos. También, sí. No sé si es algo que resaltamos, pero... En Brasil, ¿no? Sí, puede ser, o más al norte. Sí, también por ahí cerca de Venezuela, casi sí, cerca creo que sí. De Venezuela, por ahí puede ser. Sí, de eso me acuerdo, pero como yo, como me cuesta organizarme, ¿viste? Si yo resaltaba eso, capaz que teníamos media hora más acá de programa intentando explicar eso, pero sí, me acuerdo. También, sí, mucho trabajo de campo, también por ahí en Brasil, que es que trabaja como... hace como una especie de contrato primitivo ahí en un equipo de fútbol o algo así también. Ahí se lo tiene en Brasil, en un equipo que no recuerdo ahora el nombre. Y ahí pasan, como veníamos recapitulando, ¿no? Pasaba de Brasil a Venezuela, a Colombia, y si no me equivoco de ahí era que conseguían pasajes a Miami, que habíamos dicho. Claro. Algo así, pasaje, ¿no? Iban medio colado ahí por un conocido de Ernesto, ¿no? Y que ahí volvía a la Argentina, y ahí nos habíamos quedado en particular, para cumplir la promesa que le había hecho la madre y para tratar también de cumplirle a Granado, que por lo que resaltaba acá en el libro Paco, se ponía insistente también con que cumpla su promesa. Así que nos quedamos más o menos por ahí. Ahora justamente voy a leer textualmente un poco la situación de la que fue el 11 de abril, que es cuando Ernesto presenta su último examen, ya para convertirse en médico, ¿no? El 11 de abril presenta su último examen, lo que estaba diciendo, en la clínica de neurología. Horas más tarde, llama por teléfono a su padre, Ernesto Lynch, habla el doctor Guevara. Ya se presenta como doctor, ¿no? Lo enfatiza así Paco. Y justamente toda la familia piensa que va a trabajar con uno que otro conocido, que por ahí tiene del ámbito, ¿no? Que no voy a resaltar el nombre porque no lo tengo acá bien especificado, pero con algunos conocidos que tenía respecto al ámbito de la salud, ¿no? Y de repente le dice a su viejo, ¿no? A Ernesto padre, viejo, me voy a Venezuela, le dice. Horas nomás de recibirse, ya tiene claro su postura de luchador social, ¿no? Ya empieza a salir de a poco esta idea de luchar por una justicia ¿no? en América Latina. Y ahí es que después ya de separarse de Granado, ya en Venezuela, luego de conseguir la plata, de sacar el título, de legalizarlo, etcétera, contacta con un amigo, en particular el que lo va a acompañar, ¿no? Un amigo de Altagracia, acá lo tenía medio anotado a la mitad, Cálica Ferrer. Que sería creo que sigue vivo Cálica Ferrer, ¿no? No sé si tenés ese dato, Fran. Me parece que lo he visto en una entrevista hace poco, ¿eh? El viejo sigue firme nomás, ¿eh? Pero era por lo que lo dice, para ahí encuadrarlo un poco, Cálica era una persona más bien callada comparada con Granado, un poco, ¿no?
era de quejarse, por lo que decía Ernesto, era de quejarse por ahí del olor, de que pisaba bosta 2x3, decía en alguna que otra carta que tenía, pero una persona un poco más reflexiva quizás en su viaje, ¿no? Y ya para... acá no tengo bien anotado, pero luego de unos días, ¿no? En un día, ahora hago ya el último párrafo que digo, Fran, y te dejo ya hablar porque estoy ocupando todo el espacio. En un día gris y frío, Ernesto Guevara, en compañías de Carlos Cálica Ferrer, con menos de $700 en los bolsillos, compartidos, por supuesto, se despide de la familia en la estación Retiro de Buenos Aires. Los que lo acompañaban guardarán la imagen del joven caminando por el andén que de repente alza su bolsa de lona verde y grita: «Aquí va un soldado de América». Cinematográficamente, el tren comenzó a deslizarse por los rieles y Ernesto, ya sin mirar atrás, se fue acercando hasta pescarse de la agarradera y subir en uno de los vagones para luego desaparecer. Si yo les relato esto sin decirle que es de Ernesto, ustedes dirán es de una película, ¿no? Es de una peli, porque parece que es como... está todo ambientado así. ¿Te parecería seguir, Fran? Ahora de ahí. Sí, sí, o sea... Bueno, de ahí se encaminan a lo que viene a ser el segundo viaje. Como se considera con todas las letras el segundo viaje del Che. De ahí, bueno, en una de... Bueno, en sus diarios él lo que expresa es que el primer viaje lo cambió mucho, ¿no? Y a partir de eso es como pudo empezar a entender bien cómo funcionaba el mundo en ese entonces, especialmente en los países sudamericanos. Y a partir de eso, el segundo viaje se trataba más que nada de tratar de poner un cambio, ya sea en una escala mínima como estar ayudando de interno en un hospital, o bueno, ya más adelante participar en revueltas sociales. Por supuesto, sí, ahí justamente me das la base para desarrollar esta siguiente parte que tengo, ¿no? Que es de su viaje a Bolivia, porque luego de salir, ¿no? Luego de que suben al tren en la estación de Retiro en Buenos Aires, se dirigen hacia Bolivia, más exactamente hacia La Paz, ¿no? Hacen un recorrido, toman uno que otro tren, ¿no? Por ahí. Y ya en La Paz, luego de un viaje de un par de días, me parece que le lleva, no sé si un mes, pero de unos días, ¿no? Alquilan un cuarto en la calle Yanacocha. Lo tengo anotado para que usted lo googleen. Yo no voy a decirles, está en el suroeste. No. Ustedes pueden googlearlo porque la verdad, si no me pierdo, si ya empiezo a desarrollar a detalle... No tenemos mucha geografía boliviana aún. Claro, viste, yo apenas me conozco justamente la provincia de Santa Cruz, nada más, imagen mental, ¿no? Y Ernesto le escribe a sus padres, ¿no? El 24 de julio. No daba, ya en La Paz, ¿no? Recapitulo eso. No daba señales de vida porque estaba a la espera de un trabajo de un mes en una mina de estaño como médico, siendo Cálica mi ayudante. Hemos desistido porque el médico que les daba el trabajo desapareció de un día para el otro. Estoy un poco desilusionado de no poder quedarme, porque esto es un país muy interesante y vive un momento particularmente efervescente. El 2 de agosto se produce la reforma agraria y se anuncian batidas y bochinches en todo el país. Todos los días se escuchan tiros y hay heridos y muertos por armas de fuego. El gobierno muestra casi total inoperencia para detener o aún encauzar a las masas campesinas y mineras, pero estas responden en cierta medida. Para contextualizar, Fran, no sé si tenías un poco el margen de lo que era la situación esa en Bolivia en el 52, ¿no? 52 creo. Pero por lo que estuve buscando, brevemente nomás, como una pequeña contextualización, en el 52 se produce una revolución, podemos decirle, por unas elecciones que no son reconocidas, porque habían unos militares establecidos en el poder en Bolivia, y luego que se realizan unas elecciones y gana el MNR, o Movimiento Nacionalista Revolucionario, no se reconocen el resultado y los militares quedan en el poder, ¿no? Entonces, veremos cómo se refleja esta historia en varios países más adelante. Más que ejemplo vivo y quizás
un poco adelantados, ¿sí? De lo que va a ser el ejemplo y de las líneas y de los intereses que se van a correr, ¿no? Y el Che evidencia todo esto. Evidencia un montón de líneas que ahí en los siguientes minutos voy a desarrollar acá con un buen ejemplo. Y siguiendo con el tema del MNR, como había dicho, más o menos la situación con el movimiento no reconocido, ¿no? Con el triunfo del que no se reconocía por parte de los militares en ese momento en Bolivia, del movimiento nacionalista revolucionario, ¿no? Quería definir, bien para que quedemos claros, ahí te cedo la palabra, Fran, pero para dejar claro esto, más o menos el Ernesto, ¿no? Define 3 líneas. Por un lado, una ala derecha, esto según sus palabras, ¿no? Una ala derecha entreguista y conciliadora, representada por un tal Siles Suazo. Un centro, segunda línea, un centro que está escurriéndose hacia la derecha encabezado por Paz Estensoro. Otro nombre por ahí suelto que va a resonar en algunos momentos. Y la izquierda encabezada por un tal Lechín, un dirigente de mineros. Y esto también resaltado con... Esto está escrito, si ustedes lo buscan como un escrito de Ernesto lo van a encontrar. Personalmente es un advenedizo, mujeriego y parrandero. Qué definición para esa supuesta ala de izquierda, ¿eh? Piensa que la revolución puede resistir los embates externos, pero quebrará internamente a causa de sus disidencias. Esto ya fuera de cámara lo hablamos mucho con Fran, pero las distintas internas y los distintos personajes que no representan a los distintos movimientos de izquierda, ¿no? en el mundo, en todo su ámbito global, ¿no? Que pasado y actualidad. Pasado de actualidad, claro, más presente que nunca, está palpable ahora, en la misma Bolivia, ¿no? Como un pequeño paréntesis, hace poco unas elecciones en Bolivia demuestran esto, ¿no? Una interna y personajes que por ahí no reconocen mucho las líneas que representan. ¿Querías seguir vos, Fran, con algo más? ¿O? Sí, bueno, capaz hablar un poquito de todas estas cosas que proponía este movimiento, ¿no? Que dio vuelta como unas elecciones completamente oligárquicas y una de las primeras reformas que hizo fue proponer el sufragio universal, que debería ser determinante para ver quién queda de gobierno, ¿no? Puntualmente, claro. Después, obvio que también encabezaron otras conquistas sociales, como puede ser la reforma agraria y también la nacionalización de las empresas mineras. Creo que el estaño es una industria muy grande allá en Bolivia, y también todo, sal, cobre, litio, un montón de otras cosas que también son importantes, también esfuerzos de nacionalización. Lo que sí, a destacar, obvio que predominaba este pensamiento capaz un poco nacionalista, ¿no? Más como del lado de los que estaban antes estaban gobernando mal y no tanto como, no sé, el pueblo debería gobernar, un pensamiento más que el otro. Tomaron mucha influencia de todos los nuevos gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial ahí por Europa. Y también un poco de influencias de los gobiernos antes de la Segunda Guerra Mundial, un poco más nacionalistas. Claro. ¿Te referís como por ahí a esas líneas por ejemplo, por ahí de militares nacionalistas? Claro, que surgió sí. después. Bueno, eso. también tenías otros ejemplos de como una especie de industrialización grande acá al lado, ¿no? En Argentina, con Perón. Claro, también tenían como esa influencia de cerca y también después las influencias de lejos, por ejemplo, todo el corporativismo de Mussolini, por ejemplo, que era algo, proponía cambios sociales, pero la causa real era por la gloria, entre comillas, del Estado, de la nación, por sobre todo. Ese fue como un pensamiento dominante en el MNR, que si bien tenía integrado, por ejemplo, al Partido de Izquierda Revolucionario, que era como la parte comunista, sería ahí de los partidos de izquierda en Bolivia, predominaban otro tipo de pensamientos, otro tipo de liberaciones. Claro, exacto. Liberaciones y no tanto, ¿no? Podríamos llegar a decir, no es por adelantarme, pero eso mismo lo vamos a desarrollar por ahí en los últimos episodios ya dedicados al Che. Eso va a tener una trascendencia
fundamental en la vida del Che. Bueno, acá tengo un dato, Fran, para ir como quizás una situación un poquito más específica de la vida de Ernesto, ¿no? En Bolivia, que conoce a un tal Ricardo Rojo, un abogado, ¿no? Exiliado político del peronismo. Acá no entiendo muy bien, ¿viste? Acá yo mismo reconozco que no busqué de este tal Ricardo Rojo, una vez por ahí lo busqué. Pero es una persona con la que recorre, ¿no? Un abogado con el que recorre una parte de Bolivia, ¿no? Y donde particularmente se va conociendo el panorama político, ¿no? Junto con este tal Ricardo Rojo. Parece, no sé por qué dice exiliado, ¿no? Porque Perón justamente para el 52 todavía estaba en la Argentina gobernando. Pero bueno, ese no es el punto. Quiero usar esto como un ejemplo que te dije hace un ratito, de que resalta Paco, que evidencia a Ernesto acá, ¿no? Como fiel reflejo del racismo. Con este Ricardo Rojo, visita al ministro de Asuntos Agrarios, de allá por la época. En la entrada contempla cómo los campesinos son desinfectados utilizando un pulverizador. Desinfectados, ¿eh? Te acercabas a la puerta y te rociaban con químicos, ¿viste? Si tenías apenas la piel un poco oscura, ya te rociaban, ¿viste? Si tenías la ropa media rota, ¿viste? Ñuflo Chávez, de la izquierda del MNR, les ofrece explicaciones supuestamente racionales. Se estaba tratando de justificar el representante, ¿no? En todo, básicamente, de toda la línea esta, estaba intentando justificar la humillación que recibían. Y justamente, como se deben imaginar, a Ernesto no le rociaron. Ya, por lo menos no figura acá que le hayan intentado rociar, ¿no? Era más o menos de vista, por lo menos dijeron a este con el rojo, con Ricardo Rojo, que no sé si sería por ahí un poco de piel un poquito más clara, ¿no? Dudaron y se ve que no les rociaron, porque si no estaría resaltado, ¿no? Y acá evidencia Ernesto la burocracia, siempre ese papel detrás, ¿no? De cada acción, siempre un papel que evita seguir adelante con distintas acciones concretas que se podrían llevar a cabo. Y para seguir, ¿no? Como lo último de este bloque, ya saliendo de Bolivia, no sé si querías comentar algo más, Fran. No, de Bolivia estamos bien. Estamos completos, perfecto. Bueno, después de salir de Bolivia, ¿no? Se van hacia Perú, en la parte trasera de un camión de carga rodeado de personas pertenecientes a los pueblos originarios. Acá ya no está la Poderosa, ya no andan a moto. Claro, ya en este punto la Poderosa 2 estaba repartida en pedazos de chatarra quién sabe dónde, ¿no? Después de haber sido vendida ya, hace ya bastante tiempo. Y van en un camión de carga, ¿no? Como decía, donde van indígenas, ¿no? Personas pertenecientes a los pueblos originarios, junto con animales y algo que resalta personalmente Ernesto, bultos. Habían como cosas ahí tapadas, ¿no? Quién sabe qué sería. Y dicen esto como una definición de Ricardo Rojo, que ahora lo acompaña, que les digo, medio afiliado al peronismo. Entramos en un mundo hostil y quedamos prisioneros de un mundo de bultos y de personas que parecían bultos. Silencio, barquinazos y más silencio. Descubrimos que era inútil ensayar la simpatía de que nos sentíamos capaces con aquellos ojos escrutadores, metálicos, con aquellos labios que se cerraban imperiosamente y ni respondían a nuestras preguntas. Esto lo resalto principalmente, Fran, más allá que sea un escrito de este Ricardo Rojo, de que en este punto se va Ernesto. La experiencia de Bolivia sirve para conocer más a los pueblos originarios, que eso sería una de las razones, como ya lo aclaramos, de que posteriormente desarrollaría su plan. Justamente Bolivia, la República Plurinacional de Bolivia, actual, es un eje muy grande de las comunidades de pueblos originarios. Claro, podemos decir que Ernesto tuvo el mejor ejemplo para conocer a los pueblos originarios en Bolivia, ¿no? Imagínate, y centro. De por sí hay muchos otros pueblos que la periferia. Claro, no sé con cuántos países serían. ¿Para qué hago la cuenta? Triple frontera. No, creo que es Brasil, Argentina, Chile y Perú. Claro. Y Paraguay. Sí. Claro, 5 países serían, si no me falla la lógica. Claro.
Claro, 5 países. Imagínate. Y él conoció eso y por eso es que plantea, no nos vamos a adelantar, no lo voy a decir, pero por eso es que plantea como el eje principal a Bolivia, ¿no? Teniendo después una guía de cómo son los pueblos originarios, más cercana en otros, más lejana, por supuesto, en otros casos, pero sirve de un buen ejemplo que esta situación, quizás banal, puede servir, ¿no? De ese silencio, de ese conservadurismo, más en particular quizás de los pueblos aymara, de los pueblos por ahí de Bolivia, ¿no? Que son conservadores, igual que los nuestros, igual que los mapuche, ¿no? Por dar un ejemplo, en la que Ernesto se va conociendo. ¿Te parecería que dejemos este primer bloque hasta acá, Fran? Sí, sí. Esto lo digo como comentario porque siempre me gusta agregarle ya que terminamos con el eje central por ahora, ya que nos vamos a ir a la pausa. Estamos tratando de organizar en los tiempos, en distintos tiempos acá con Fran, ¿no? Como se darán cuenta, estamos en otro día, ya como que hubo ahí un cortecito. Se nota en la ropa. En la ropa. Creo que yo llevo la misma remera, me parece. Si no mal recuerdo, pero bueno. Pero no se confundan que pasó más de una semana. Claro, pasó más de una semana y ahí tratando de hacerlo natural, ¿no? Un poco de seguirle la línea natural. Solo lo destaco como una de esas cosas que la verdad para mí son experiencias lindas, ¿no? La verdad, intentar organizar sobre la marcha, más allá que te pueda parecer una presión, a mí me parece algo para mantener la mente más despierta todavía que el objetivo principal, que es de por sí reflexionar de Ernesto y de toda su vida. Así que nos vamos a la pausa, que quedará con unos cortos, que por ahí le sumamos alguno más sobre la marcha cuando terminemos el segundo bloque. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos. Ernesto, es notorio en el viaje que ya empieza a pensar de que estas democracias tibias e inoperantes y que terminaban siempre en manos de los muchachos del norte, del tío Sam, no facilitaban ni solucionaban los verdaderos problemas que tenía la gente de América, el hambre, la falta de medicina, la falta de educación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso Ernesto todavía se empieza para mí a vislumbrar ya un tipo que está buscando algo para hacer, ¿no es cierto? Y conociéndolo a él, que siempre estaba en la búsqueda de algo nuevo, de algo útil, provechoso, bueno, se presentó para mí, cuando lo conocí a Fidel en México. Ya después que deja al mismo Calica, porque Calica, en Ecuador, Calica decide venir a volverme, que yo los estaba esperando, quien estaba esperando era al Che, pero de golpe, en vez de llegar el Che, Ernesto, me cae Calica, que lo conocía, pero que yo nunca lo pensé capaz de hacer, porque lo tenía por un pituquito, ¿no? Pero bueno, ahí fue donde ya, cuando él llega a Nicaragua, a Guatemala, es donde se da cuenta de que hay que hacer algo más. Y yo creo que ahí, esa estadía en Guatemala lo convierte ya un poquito más parecido ya al futuro Che Guevara. Volvemos de las pausas de los cortos. Aclaro, como me gusta darle este toque por ahí más, no sé si decirlo indisciplinado, por supuesto, por mi parte, por lo menos, Fran, pero me gusta aclarar estas cosas. Por ahí uno se pierde, por ahí uno como oyente se puede llegar a perder con que nosotros hagamos, con que yo en realidad, ya junto a Fran, combinado con las cosas que me gusta hacer, pero darle este toque improvisado y quizás casero. No me gusta mucho la palabra casero, pero improvisado, vamos a decir, ¿no? Sin aclarar todavía lo que quería decir el contenido de los cortos, pero ahí en planificación, ¿no? Ahora sí, siguiendo con los temas. Habíamos quedado en que Ernesto había viajado desde Ecuador gracias a, según Paco, que dice que le consigue un abogado socialista, hay un pasaje de medio de favor, ¿viste? Con que viendo como le suelen decir al gaucho Che, todo flaquito en ese momento, ¿no? Justamente me mostraba, Fran, una foto que probablemente vamos a adjuntar con un audio, tenía pensado, de Calica, ¿no? Una foto en la que se define bien cómo estaba Calica y Ernesto en ese momento de viaje, Ernesto flaquito, ¿viste? Igual que Calica, ahí medio, vamos a decir que estaban ahí medio en las últimas, si vos los vieras, estos pobres gauchos van a llegar 2 cuadras más y ya quedan ahí, pero
pero por lo menos ahí es donde se produce la división y Ernesto se va para Centroamérica, ¿no, Fran? Claro. Entonces, ahora desarrollando respecto a esto. Cuando llegan a Panamá, según dice Paco del libro, ¿no? No nos olvidemos, viven gracias a la generosidad de un dirigente estudiantil, Rómulo Escobar, que los invita a su casa porque no tienen para pagar la pensión. Eso siempre es algo resaltante que es curioso. Yo admito que lo estudiaría, Fran, si me permitís mi opinión en este caso. Es como que Ernesto siempre tenía uno que otro conocido, o no, pero podía hacerse contactos que lo dejaban, lo albergaban en su casa, propiedad, etcétera, ¿no? Como una carisma. Claro, tenía un carisma que por lo menos le daba techo, ¿no? Y un pancito, unas migajas de un pan, pero igual, le servía para aguantar el día y la estancia, ¿no? Es algo curioso que cuando nosotros que estamos estudiando la vida de Ernesto, ya ha pasado y lo hemos mencionado varias veces, que tienen o que vivir bajo un árbol en algunos casos, o vivir bajo un techo por ahí con algún contacto, ¿no? Así que eso es algo a resaltar. Luego de su estancia ahí, ¿no? De que este Rómulo Escobar era un perseguido político, ¿no? Por ahí de ser medio progresista, según comenta Paco, y de ahí estar medio cuidándose para evitar, ¿no? Por ahí que los agarren con la valija llena de escritos, ¿no? Al inicio de diciembre de este año 52 sería, llegan a Costa Rica. Y acá, justamente lo que había dicho, se va a quedar la maleta con los libros. Justamente abandonaron, ¿no? Como vos me decías, Fran, que andaban con unos pesos y con la maleta ahí encima. No sé cómo la cargarían, pero la dejaron atrás, ¿no? Y ahí quedaría hasta luego un tiempo, que se pediría la extraditación de la maleta, valija. claro, de la valija, exacto. Así que vamos a hablar dentro de unos episodios más de ese pedido de la valija, ¿no? No sé si tenías algún dato acá de un poco el recorrido, Fran. Sí, bueno, ahí como vos decías, tenía un carisma excepcional y en base a eso fue más o menos esta segunda instancia de su segundo viaje ahí por Latinoamérica, ya que ya no tenían moto, no iban a viajar en buque alrededor del país, sino que lo iban a atravesar por el centro, y para hacer más rápido el viaje fueron haciendo el Che y los tantos compañeros que se le iban sumando. Ahí tenías a los hermanos Allende, que eran argentinos, y también a Rojo, no me acuerdo el primer nombre, pero sí, era así gente que se le iba sumando cada tanto y iban haciendo dedo entre todos. Claro, y justamente ahí puedo completar lo que me decís, relacionado con estos conocidos que hacían, ¿no? En San José, según tengo anotado, ¿no? Cuando ya recorre un par de zonas de Costa Rica. Y que ahí volveremos a explicar por dónde pasa. Claro, eso vendría a ser una recapitulación de lo que voy a decir, porque yo soy de los detalles por ahí, ya con el libro, ya que tengo el libro, soy de los detalles. En San José, en el café en particular, el Soda Palace, según dice Paco, conecta con un grupo de exiliados cubanos que acaban de enfrentarse a la dictadura de Batista asaltando el gran cuartel militar del Moncada. Eso también resalta una vez más mi desorganización, pero podemos decir que mientras Ernesto andaba conociendo los pagos de Centroamérica, habían asaltado el cuartel Moncada y el cuartel que se ubicaba en el Bálsamo, el cuartel Manuel de Céspedes, si no me equivoco, que justamente, como dije, estaba ubicado en el Bálsamo, y habían sido arrestados el joven abogado Fidel Castro, junto con algunos compañeros, ¿no? Y mientras que el resto habían sido muertos, habían quedado desaparecidos, ¿no? Los habían asesinado y no aparecieron más, o algunos los contra el paredón, pero quedaban los cuerpos a la vista, ¿no? Así era un carácter bien, desarrollando un poco el carácter de la dictadura en ese momento de Batista, ¿no? Recién hace un año entrando en el poder en Cuba. Y conecta con esto justamente, y según cuando habla con Calixto García o con Severino Rosell, ¿no? Por ahí lo que decíamos, unos conocidos, justamente estos cubanos, según Paco, parece escéptico de lo que le narran, de las anécdotas del asalto al cuartel Moncada, ¿no? Y la historia de Fidel Castro y joven abogado que reúne con un discurso moral a lo mejor de la juventud y con pocas armas, ¿no? Toda esa fuerza presente de Fidel
a ese carisma también, es algo escéptico cuando lo escucha, ¿no? Claro. Yo me atrevo a decir que también, si yo escuchara eso... Sí, aparte de llamaría. pensar que es como una metodología nueva en todo esto de lo que viene a ser lo revolucionario, los actos revolucionarios. Porque hasta ese entonces me imagino que, si bien experimentó en carne propia distintos movimientos que eran populares, eran populares, eran de una gran masa de gente, Fidel, que tenía conocimiento no solo de Lenin y así de otros actores revolucionarios de la primera oleada así de revoluciones, sino también después de, por ejemplo, Mao Zedong, que en China practicó como la línea de masa, es lo que él dijo, levantar a toda la población. Y en cambio después tenés este contraste acá en Latinoamérica, que son 40 tipos que se ponen en contra de todo el Estado y cambia como la metodología. Dice, es posible. Claro. Sin el apoyo de toda la población a la vez, como le decían sus autores favoritos. Claro, eso es un punto bueno, ¿no? Justamente resaltando, es a la escucha, es por ahí escéptico. Surge la guerrilla cuando están en la completa miseria. Claro, viste, ahí es como que estamos desarrollando otro concepto que lo vamos a mencionar, ¿no? Pero el concepto en el que se van basando algunas guerrillas. Pero justamente voy a leer una frase que según Paco lo dice textualmente el Che en un escrito, que cuando escucha todo esto de las armas, de Fidel Castro y de la unión con la juventud, dice, mejor contame una de vaqueros. Una historia de vaqueros, dice. Según él... Como si fuera un cuento. Claro, mejor contame una de vaqueros. ¿Qué me va a decir de Fidel? ¿Qué es el revolucionario? ¿Cómo va a unir tanto, viste? Justamente lo que me decía Fran de todo esta... de la característica de Fidel. Así que luego de esta anécdota, ¿no? Se siguen en ruta hacia Guatemala. Sí. Bueno, y si querés, Ah. expandimos un poco más o menos por Claro. dónde van pasando. Sí, claro. Más que nada por ahí arriba. Ahí, bueno, de Panamá ahí que llega, todo esto a dedo, ¿eh? A dedo, caminando, como sea. Pero- No sé si tiene la chance Ernesto de comprarse algún que otro pasaje de tren, no estoy informado, pero me imagino que no. No, andaban ahí estirando el Eh, bolsillo nomás. Sí, pero bueno, de ahí de Panamá, cruza la frontera a Costa Rica, pasa por el Golfito, de Golfito a Punta Arenas y de Punta Arenas a San José, que sería la capital de Costa Rica. Y de ahí ocurre esto que mencionábamos. Estos eventos, sí. Y de ahí, Empieza a hacer contactos y de ahí directamente va pasando ahí por Nicaragua, por Honduras, por El Salvador y finalmente llegaría a la tan esperada Guatemala de Jacobo Arbenz, que era en ese momento como el gran líder democrático de la región. exactamente, sí. Para completar a eso, ¿no? Con una pequeña anécdota respecto a ese camino. Cuando van de salida a San José, según textualmente dice Ernesto, caminan unos 50 kilómetros hasta la frontera nicaragüense. 50 kilómetros, lo que decíamos, caminarse 50 kilómetros. Yo creo que en mi vida no caminé más de 2 kilómetros seguidos. Imagínate, así que un montón de recorridos hicieron. Y según dice él, ya que se caminaron hasta la frontera nicaragüense, ya que la ruta panamericana es una bella ilusión por estos parajes, según decía, que de paso, lo dice medio sarcásticamente, porque se lastima el talón ahí, ¿no? Entonces va medio herido Ernesto. Y luego de vadear como 10 veces y empaparnos con lluvia, llegamos a la frontera. Justamente esta parte, lo que mencionábamos, será la más dura del viaje, en particular de Ernesto. Según dice Paco, aquí se acumulan las penurias, el tiempo muerto bajo la lluvia en el borde de la carretera esperando quien lo lleve, el hambre, todo esto, ¿no? Lo que decíamos. No vamos a romantizar a Ernesto. Oh. Pasaba y él podía con todo, no era un Rambo, como dicen. Aparte de los máticos, tenía todo el terreno y clima en su contra. Claro, viste. Ahí en Centroamérica, que si bien no es así una zona muy del Ecuador, ¿no? No es tan templada y calurosa, sí es una región que se puede poner áspera. Uf, sí, ¿no? Y sí, justamente para completar esto, cuando ya llega a Nicaragua, la única manera en la que le arreglan el talón, como dice él, es con una curandera en particular le arregla el talón.
Y según comenta el de esto, yo no lo curo ni por equivocación. Vamos a ver si se curó o no, pero va con una curandera y esa es la única manera en la que puede arreglarse de ese páramo, ¿no? Y cuando esperan, justamente en la carretera quien los lleva a Honduras, acá vamos a desarrollar cómo es que se encuentra con Rojo. Llega justamente el antes mencionado en un cochazo, según dice Ernesto, con los hermanos que vos mencionabas, Fran, Beberashi Allende. Con estos argentinos, habías dicho, ¿no? Domingo y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero sí, eran Beberashi y Allende, ambos. Creo que eran estudiantes de abogacía. Ah, sí. Sí, puede ser, sí, por ahí tengo el dato. Pero bueno, eran argentinos, eso es lo que sé. Claro, esa es la información grata en este caso. Lo que los uniría, capaz. Claro, viste, lo que no haría que haya un choque cultural, sino que él decía, bueno, ya que es un argentino que me lleve, viste, por ahí. Si es otro más callado, no sé, pero bueno, sí. Y en el coche justamente viajan hacia Managua, según tengo el dato, donde Ernesto encuentra un telegrama de su padre que le ofrece plata, de Ernesto Guevara padre, ¿no? Y lo que le causa un gran disgusto. Y esto lo dice textualmente: creo que ya tendría que saber que así me esté muriendo no les voy a pedir guita. Era orgulloso y en cierto modo era duro con la ayuda externa, ¿no? Él decía, yo decido viajar, yo me la aguanto, ¿no? Eso sí, claro, aún con las penurias del viaje, aguantaba. Que no le reclamen nada. Claro, no me vengan a reclamar de que yo les pedí ayuda, no, yo lo hice todo solo, ¿viste? El plan que les dije lo estoy cumpliendo solo al final. Y seguía su palabra firme, ¿no? Y siguiendo el viaje hacia Guatemala, dice Paco que los hermanos piensan vender el auto, pero la plata se les acaba y lo van rematando el coche por partes. Van vendiendo, como con la moto, van vendiendo por partes, medio así, ¿viste? Las linternas, lo que caiga del auto, que se viene desplomando, lo venden, ¿viste? Y si llegan a Guatemala, llegarán con los restos, llegarán cada uno ahí encima de una rueda, claro, ahí haciendo medio como malabarismo, ¿viste? Llegarán a Guatemala. No sé si tenés algún otro dato, Fran. No, pero bueno, para ir ahí concluyendo, básicamente, en vísperas de Navidad, llegan a la tan ansiada Guatemala. Claro, un 24 de diciembre, ¿no? Un buen recibimiento para el comienzo de Navidad, ¿no? Un buen regalo, supongo que el último que podría decir el Che como regalo, ¿no? De estas supuestas festividades ahí, viste, que se celebran por ciertos ámbitos, pero que en general es muy recurrente. No podría ser un regalo de Navidad si hablamos en términos occidentales, básicamente. Sí, por fin haber llegado, ese es lo único que él podía pedir. Claro, llegamos con casi una pierna rota, pero igual llegamos, ¿viste? Entonces ya lo dejamos como cierre, Fran, por este segundo episodio dedicado a Ernesto. En el siguiente vamos a desarrollar un poco en particular sobre su estancia en Guatemala, el por qué principalmente, ¿no? Claro. Y después ya su instancia total en su recorrido y las 1001 penurias más que pasa, ¿no? Que por supuesto en ningún momento vamos a decir que la pasó de manera agradable, ¿no? Sí. Pero bueno, podemos decir que todo este recorrido es como la preparación para después aguantarse cualquier cosa ya en la Sierra Maestra. Claro, es un primer vistazo para aguantar el hambre, ¿no? Que él bien, como dice Paco y como dicen muchos, el mismo Cálica y Granado, aguantaba el hambre. Claro, y capaz para nosotros hacerse 50 kilómetros seguidos es una gran hazaña y después para la guerrilla es lo de todos los días. Claro, prácticamente, ¿viste? De noche, todo, no, sí, eso ya lo vamos a desarrollar. Imagínate, yo no podría con mi hernia ya 1 kilómetro y quedo medio duro capaz. Bueno, así que como cierre, dejamos toda esta información y nos veremos en el siguiente episodio, Fran. Y como un buen cierre, con una yerba en la garganta atravesada. Así que me despido y nos veremos en el siguiente.